La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mando del conquistador Hernán Cortés en nombre de la corona española. Encuentro indígena y español. El día 12 de octubre de 1492, luego de surcar los mares, a lo lejos observaron tierra desconocida, la cual los dirigió hasta ella. En esas tierras se encontraban unos nativos que pudieron ver 3 siluetas flotando sobre el mar, y mientras más se iban acercando, observaron que estaban formadas de madera. Al llegar, estos nativos contemplaron un grupo que estaba formado por hombres barbudos y blancos. Ellos trataban de decirles algo. Uno de estos era Colón, el cual quería establecer y tener un contacto con los nativos y con su líder. Este fue el primer contacto entre habitantes de la vieja Europa y la América indígena. El contacto no fue precisamente con México, sino con unas islas. Después de este contacto, Colón y sus hombres fueron bien recibidos, ya que los nativos los veían como sus dioses y como una señal. Habiendo pasado esto, regresaron a España, organizando múltiples viajes allí debido a sus grandes riquezas, empezando así lo que hoy conocemos como la conquista española. En el año 1518, Diego Velázquez decide formar una expedición a Culúa, de la que nombró a Hernán Cortés capitán general. Sin embargo, Velázquez canceló la expedición a últimos minutos antes de que se iniciara. Esta situación hizo que Cortés se molestara y hace caso omiso y decide partir de todas formas. Cortés actuaba en nombre del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar. Sin embargo, en el año 1519, lo primero que hará Cortés al llegar a tierra firme será fundar una nueva ciudad, Veracruz. Eso implica abrir un ayuntamiento y repartir sus cargos. Cortés aprovecha para distribuir a sus partidarios en los puestos clave. Estos, una vez elegidos, le reconocen como capitán. De esta forma su autoridad ya no procede de Velázquez, al que ya no tendrá que rendir cuentas. Ahora su único superior es la ley. Pero ¿cuál era el problema entre Hernán Cortés y Diego Velázquez? El primer incidente fue que al Diego Velázquez notar la capacidad de liderazgo de Cortés, este comenzó a tener diferencias significativas con él, hasta llegar al punto de encarcelarlo 2 veces. Los españoles pronto advierten que las tribus que encuentran están descontentas con el dominio azteca, represivo y militarista. Es así como miles de hombres se unen a Hernán Cortés. En el año 1519, cuando Hernán Cortés desobedeció las órdenes expresas del gobernador de Cuba, llegó a la costa de México con unos 450 soldados. Tras una serie de encuentros en diversos pueblos, decidió crear una ciudad, Veracruz. Tras esto y gracias a algunas tribus y a su mujer Melinche, encontramos que los castellanos tomaron conciencia de que había un imperio en el interior de México, el cual era muy beligerante y que además tenía enormes riquezas. En el año 1520 lograron entrar en la capital del imperio Tenochtitlan. Una vez dentro del corazón del imperio, hicieron que el emperador Moctezuma II se declarase vacío del emperador Carlos V, y de esa manera pasaron todas las tierras a pertenecer a la corona de Castilla. Pero mientras más se acercaban los castellanos a la figura de su emperador, más rápido perdían la fe los aztecas en su líder. Esto llegó a una cota de tensión que acabaría con la vida de su emperador el 29 de junio de 1520, asesinado por su propio pueblo. Esto produjo una gran inestabilidad y falta de protección para los castellanos, debido a que al sobrino del fallecido emperador, Cuauhtémoc, en ningún momento los había visto como dioses. Por ese motivo, el 31 de junio decidieron marchar fuera de la ciudad con todas las riquezas posibles. A este día se le conoce como la Noche Triste, debido a que durante la marcha fueron muchos los castellanos que murieron y otros tantos los que acabaron prisioneros de los aztecas y que más tarde serían sacrificados a sus dioses. Dicha pérdida de españoles se debió sin duda a la gran complejidad de puentes, puertas y canales que había en la ciudad. Tras el desastre ocasionado por la muerte de Moctezuma, los castellanos que lograron salvarse se reagruparon en Otumba el 7 de julio. Durante el resto del año de 1520 y gran parte de 1521, encontramos que los castellanos fueron tomando el control de todos los pueblos y ciudades controladas por los mexicas, hasta bloquear la salida de la ciudad lago. Del mismo modo, procedieron a cortar el suministro de agua potable. Cuando comenzó el ataque sobre la ciudad, los mexicas crearon una guerra urbana, es decir, fueron defendiendo la ciudad casa por casa, haciendo que fuera mucho más difícil avanzar dentro de esta.
El 13 de agosto de 1521, la rendición del pueblo mexica y caída de Cuauhtémoc, el cual tras ser tomado rehén sería ejecutado. Dicha rendición se produjo tras 80 días de asedio, en las cuales se calcula que murieron unos 240,000 aztecas. Cortés pidió a los mexicas la entrega de todos los tesoros que perdieron en la Noche Triste y por ello se llevó a cabo un gran saqueo en la ciudad. La pugna entre Cortés y Velázquez para obtener el derecho de gobernar los territorios conquistados había sido estudiada en mayo de 1520, antes de la caída de Tenochtitlan, por el Consejo de Castilla. En mayo de 1521 llegó a Sevilla Diego de Ordaz la segunda carta de relación de Cortés. En el documento, Cortés utilizaba por primera vez el nombre de Nueva España. Había creído conveniente la denominación para bautizar el territorio recién conquistado. En la carta también relata los avances de conquista en el nuevo territorio. A finales del verano de 1521 se ordenaba a Tapia tomar la gobernación del territorio, sustituyendo del cargo a Cortés. A pesar de que la audiencia de la Española no estaba conforme con la determinación, Tapia fue recibido por el alcalde Rodrigo Rangel en diciembre de 1521. El nuevo papa, Adriano VI, ratificó al emperador Carlos V la bula Exponi Nobis Fecisti y la intención de enviar frailes de la orden mendicante y frailes menores de orden regular a los territorios recién conquistados por Hernán Cortés. El 11 de octubre de 1522 se nombró oficialmente Hernán Cortés como adelantado, repartidor de indios, capitán general y gobernador de la Nueva España. Cortés quedó obligado a reembolsar los gastos erogados por Diego Velázquez. A este último se le indicó que no volviera a inmiscuirse en los asuntos de Cortés y se le ordenó presentar una probanza por su conducta. En 1529 Carlos I ordenó a Cortés regresar a España recibiéndole en Toledo. El rey ya no le devolvió el cargo de gobernador de Nueva España, pero le nombró marqués del Valle de Oaxaca con 22 villas y 23,000 vasallos. Tras esto, Nuño de Guzmán comenzó una campaña cruenta, situando poblados, arrasando cultivos, torturando y ejecutando a los jefes de las poblaciones. Guzmán continuó su campaña por los actuales territorios de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, parte de Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. La posición fue de gran importancia estratégica para continuar la conquista hacia el noroeste, pero los pueblos indígenas se rebelaron en 1541, en el episodio conocido como la Guerra del Mixtón. El virrey solicitó ayuda al experimentado conquistador y capitán Pedro de Alvarado, quien en esa época era gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala. La rebelión fue sometida hasta 1542 y a partir de eso Nueva Galicia se establece en la parte del occidente de México.